Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, no? Perfecto. ¿Se me oye? Perfecto, qué bueno. Necesitaba ese feedback para saber que vamos por buen camino. Muy bien, bueno, en primer lugar, un privilegio poder compartir con ustedes. Es un tiempo impresionante y estamos queriendo mirar una materia, un pequeño pantallazo, evidentemente, en una sola clase, razones por las cuales creo en la Biblia. Muchas veces cuando hablamos de que creemos en la Biblia, solemos hablar de algo que tiene que ver con un efecto rebote. Es decir, si soy cristiano, evidentemente creo en la Biblia. O sea, es casi una pregunta retórica, ¿verdad? Pero, ¿por qué razón creo en ella? ¿Por qué digo que soy creyente cuando muchas veces tengo casi más dudas que respuestas con respecto a la palabra de Dios? Entonces, ustedes me van a permitir, hoy es importantísimo terminar el material, porque si no, el examen no se puede hacer. Es decir, el examen va desde la primera hasta la primera pregunta, va desde el primer punto hasta el final de lo que vamos a intentar desarrollar, así que voy a intentar ir un pelín rápido. Pero les comento esto, muy importante. Luego ustedes tienen la oportunidad de hacerme preguntas, tienen la libertad de hacerme la pregunta que ustedes quieran, ¿ok? Ahora, que yo les conteste, que yo sepa la respuesta, eso es otro tema. Yo si no sé, les aviso. Estamos hablando de la palabra de Dios, algo demasiado profundo, y hay que partir desde esa base, ¿no? Que la base, la Biblia es tan profunda, palabra de Dios, que quien pretenda decir que sabe todo, pues duden de esa persona. El único que lo sabe todo es el Señor. Y bueno, hablando de la Biblia, entonces es importante tener claro que la palabra de Dios es algo que contiene, que es asimismo la revelación que Dios quiere que nosotros tengamos acerca de Él. Por lo tanto, estamos hablando de un libro que es mucho más que un libro. Todos ustedes ya lo saben, la Biblia no se lee como cualquier otro libro de principio al final. La Biblia la puedes agarrar de cualquier de los libros, de cualquier parte, y puedes sacar una enseñanza, porque la Biblia se lee, es un libro vivo. Y por tal motivo, ustedes, cada vez que hablamos de la Biblia, estamos hablando de algo muy, muy, muy profundo. Por lo tanto, cuando yo digo, ¿por qué? ¿Qué argumento tengo para decir que creo en la palabra de Dios? Necesitamos tener una base, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que, en primer lugar, la Biblia es un libro que ha impactado al mundo de una manera crucial, trascendental, para que ustedes vean algunos ejemplos de cómo la Biblia ha impactado nuestra sociedad, sobre todo nuestro mundo occidental. En primer lugar, a ver, está más que probado que es el libro más vendido de todos los tiempos, es el libro que más se ha leído en toda la historia. No hay libro que pueda competir contra eso. Les va a aparecer ahí, como ven en la pantalla, parte del material, van a poder ir viendo para poder tomar apuntes, aunque luego también les va a venir todo este material, como el pastor Néstor les explicó, para que cada uno lo tenga, ¿no? En plan, justamente apuntes. Una cosa importante para Sí. los que me estáis preguntando, aquí en el chat del Zoom ya pasamos el material, ¿ok? Ahí hay un PDF que lo podéis descargar, pero aquellos que estáis con el móvil va a ser un poco complicado que estéis con el material y todo, entonces por eso preparamos el PowerPoint para que podáis seguirlo por PowerPoint, pero después lo podéis descargar aquí y al finalizar, aquellos que no les llegó el material se los enviaremos cuando ya nos dejen toda su información, pero ahora lo tenéis ahí en el chat del Zoom y lo que va a ir poniendo el pastor en el PowerPoint, ¿ok? Perdón, Dani, ahora sí. Tranquilo, está perfecto. Muy bien, pues entonces decíamos el libro más vendido de todos los tiempos. Nadie puede competir con vamos a llamar así entre comillas, fama, ese número uno, ese top número uno que es la Biblia en cuanto al tema de ventas. Otro tema importante que es tremendo, y es que la Biblia es el libro más traducido. Está traducida completa a más de 800 lenguas de todo el mundo y parcialmente a 1500 lenguas más. No hay otro libro en la historia de la humanidad que haya sido tan traducido y tan repartido a lo largo de todo el mundo.
Un tema importante con respecto al impacto de la Biblia. No sé si lo sabían, pero las constituciones de los países más avanzados del mundo se basan en la Biblia. En el 1776, creo recordar, los Estados Unidos juntaron un grupo de eruditos para redactar su constitución. Y su base fue los principios de la palabra de Dios. En la Constitución de los Estados Unidos se basaron el 90% de casi todas las constituciones de los países occidentales. Por lo tanto, en todas las constituciones del mundo, de los países más desarrollados, está el contenido, la enseñanza de la palabra de Dios. Otra cosa también tremendo es que las universidades, las primeras universidades en surgir, surgieron al abrigo de lo que la palabra de Dios proponía y de los preceptos y de las enseñanzas de la palabra de Dios. Luego tenemos científicos, físicos como Copérnico, Galilei, Newton, Kant, Thomson, podríamos seguir, la lista es muy larga. Científicos que no solamente eran hombres de cabeza, sino que eran hombres de espíritu, eran grandes creyentes y asiduos lectores de la palabra de Dios. Otra cosa interesante es que la mayoría de las universidades, eso ya lo mencionamos, pero centros de investigación, hospitales, instituciones benéficas, por poner un ejemplo de una muy famosa, la Cruz Roja, nacen al abrigo de la obra misionera y de la divulgación de la palabra de Dios. Fíjense si hay cosas importantes que conocemos, que nos afectan muy, muy, muy de cerca, que han sido gracias a que la palabra de Dios impactó corazones de personas. Entonces, conociendo esto, creo que es importante para poder tener un argumento personal por el cual decir, sí, yo evidentemente creo en la palabra de Dios, es conocer un poquito el marco de la palabra de Dios. Esto es como aquel que se tira a una piscina, ¿verdad? Primero ves la piscina de lejos, qué bonita, qué calor hace, qué ganas que tengo de meterme en ese agua, luego te acercas, la típica pregunta, ¿está fría el agua? Está muy profundo y luego ya te zambulles. Una vez que lo has hecho, puedes decir que has experimentado la sensación de tirarte a la piscina. Eso pasa con la palabra de Dios. Si yo la miro desde lejos, no voy a poder decir mucho que creo, porque creo simplemente a la distancia. Pero si yo me sumerjo en ella, es cuando voy a poder creer con cabal conocimiento. Entonces, digamos así, ¿cómo está formada? ¿Cómo es la estructura? ¿O cómo es un poquito la historia, así a grandes rasgos, de la Biblia? En primer lugar, diremos que la Biblia, tal como la conocemos hoy en día, a ver si tengo alguna aquí, simplemente por ilustrar, cualquiera de las Biblias, cualquiera de los libritos impresos que tienen la palabra de Dios, no existían como tal no hace demasiado tiempo. En la época del Antiguo Testamento, que nosotros leemos, en aquel momento la gente transmitía la información simplemente de forma oral, de padres a hijos. Entonces, la Biblia antiguamente, o por lo menos la parte que ellos tenían de la Biblia, era una tradición oral, no tenían un escrito, no tenían algo lo cual podían ir por la mañana y leer como leemos nosotros en nuestros devocionales. Esa redacción tiene que ver con tradiciones, tiene que ver con eventos históricos que pasaban de generación tras generación. Y fue recién en el siglo IV antes de Cristo, es decir, 400 años antes del nacimiento de Jesús, que aparece en Sumeria la escritura, lo que, si tienen un poquito de memoria de lo que nos enseñaban en el colegio, era la escritura cuneiforme, ¿no? Se escribía en cuero, y entonces fue la primera oportunidad en donde se plasmó en un soporte diferente a lo que era simplemente hablar, lo que era transmitir como si fuera una charla, se plasmaron en esos cueros, digamos así, porque no había otra forma de llamarle, las primeras tradiciones de lo que recordaban de lo que los padres les habían contado. Más adelante, la época de los egipcios, nace el papiro. Entonces era un soporte un poco más sencillo para poder escribir, escribían con tinta, con pluma de aves. Y ya en el siglo IV, pero después de Cristo, aparece una nueva forma de almacenar todos esos escritos, que es a través de lo que se llamaban los códices. Se encontraron en una cueva al sur de lo que hoy en día sería Israel,
unos manuscritos con rollos, esos son los códices, rollos, ¿ok? En donde estaban prácticamente toda la Biblia y eran escritos antiquísimos. Entonces sabemos, gracias a ese descubrimiento, que la Biblia nos llegó a nosotros gracias a que ciertos monjes que se dedicaban a ello ponían, escribían y almacenaban para que otros pudieran escuchar y para que esas enseñanzas no se perdieran. Entonces, hay en esos códigos, específicamente el código que se encontraron en las cuevas de Qumran, conocido como el Códice Sinaítico, encontramos 346 manuscritos, esos rollos, en donde estaba incluido todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento. Otra cosa importante, cuando hablamos de la Biblia tenemos que hablar de sus géneros literarios. ¿En qué idioma está escrito en la Biblia? Tú sabías que la Biblia no se escribió en castellano, ¿verdad? O sea, eres consciente de que nosotros hemos recibido una traducción, o sea, no tenemos una Biblia original en el sentido que ni siquiera se tradujo en nuestro idioma. La Biblia se escribió en tres idiomas que son los que aparecen en la palabra de Dios. El hebreo, lo digo así lento para que te vayas quedando con los nombres, en arameo y en griego. Esos son los tres idiomas, hebreo, arameo y griego. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que es el idioma que se hablaba en Israel en la antigüedad, antes de la época de los romanos. Desde la época de posiblemente David hacia adelante, el hebreo era el idioma que ellos usaban coloquialmente y el idioma en que está escrito prácticamente todo el Antiguo Testamento. En tiempos de Jesús, el dialecto que se hablaba ya no era el hebreo de toda la vida, era un dialecto que se conoce como arameo. Ese era el idioma, o digamos así, el dialecto coloquial, lo que hablaba normalmente la gente de la calle. Era el idioma en que Jesús se comunicaba con su familia, con sus amigos, con sus discípulos, con la gente. Era el idioma en que Jesús habló y enseñó durante todo su ministerio. Por lo tanto, el arameo es la lengua en que encontramos algunos escritos, específicamente el Evangelio de Mateo, ¿vale? Mateo era muy judío, él era, si quieres pensar en un personaje que encarna todo lo que era un judío propiamente dicho, piensa en Mateo. Es más, Mateo escribió en su propio idioma su Evangelio. Pero el resto del Nuevo Testamento y algún libro del Antiguo también se han escrito en griego. ¿Por qué en griego? Estamos hablando de que era la época del Imperio Romano, no cuadra mucho, debería haber sido escrito en latín, ¿verdad? Pero se escribió en griego porque el griego era el idioma culto, era el idioma que todo el mundo podía leer y podía entender. Lo lejos que estuviera daba igual, porque prácticamente todo el mundo, desde casi la India hasta las zonas en aquel momento de España, Portugal, podían entender el griego. Era el idioma universal que se utilizaba específicamente para cosas que tenían que ver con la cultura. Por lo tanto, se escribe de una forma muy general en este idioma y por lo tanto el Nuevo Testamento lo encuentras en griego. En tiempos de Jesús, la lengua dominante en el mundo era el latín a nivel político, pero el griego era el idioma que estaba específicamente extendido por todo el mundo, por lo tanto no es raro que el Nuevo Testamento esté escrito en este idioma. La pregunta, los discípulos de Jesús, los apóstoles, ¿era realmente conocían todos el griego? La respuesta es no. Ellos tenían personas que les ayudaron para poder escribir, estoy pensando específicamente en Pedro, para poder escribir en ese idioma que no era tan común para esta gente que tenía pocos estudios realmente. Cuando hablamos del hebreo, también tenemos que recordar algo importante. El hebreo era un idioma específicamente para los religiosos, era un idioma prácticamente consagrado para las cosas de Dios. Por lo tanto, es lógico que también el arameo fuera el idioma que utilizara Jesús, porque era un idioma más coloquial. Jesús no hablaría en hebreo porque el hebreo estaba más, en aquel momento, en la época de Jesús, pensado para leer
escritos antiguos y realmente no todo el mundo lo dominaba. En cuanto a una cosa importante, y es el tema de que la Biblia no está escrita en un solo estilo, ¿vale? Fue escrito por más de 40 autores a lo largo de milenios, directamente y literalmente. Pero es importante saber que aparte del estilo que cada uno imprimió en su forma, a su manera, pero inspirado por el Espíritu Santo, el mensaje de Dios, aún así hay diferentes tipos de géneros literarios que es importante conocer. Por ejemplo, tenemos que en la Biblia encontramos narrativa. ¿Qué es narrativa? Es aquello que se cuenta en forma de sucesos, en forma de hechos históricos o incluso en cosas imaginarias, narraciones. ¿Dónde encontramos este tipo de género literario en la Biblia? Pues lo vemos en Génesis, en Éxodo, en algunas otras partes del Pentateuco, específicamente cuando estás pensando en historias, las historias que les contamos a los niños en sus grupos, ¿verdad? Son normalmente las historias que están narradas en este género literario. Lo encontramos en los libros históricos, en Josué, el libro de Jueces, cuando se nos habla de los reyes, se nos habla de las crónicas de los reyes, se nos habla de hechos que han sucedido y por lo tanto tiene que ver con este género literario de la narrativa. Luego tenemos otro género literario, la ley. Encuentras este género literario específicamente cuando leemos en Éxodo acerca de los 10 mandamientos, también en Levítico, en Números, en Deuteronomio. Es todo lo que se llama la ley de Moisés. Otro tipo de género literario es la profecía. ¿Qué es la profecía? Pues es el mensaje de Dios por medio de profetas a su pueblo. Son mensajes de denuncia, sobre todo de mala conducta por parte del pueblo de Dios, llamándolos al arrepentimiento, anuncia castigos, pero también anuncia salvación. Y lo encontramos mayoritariamente en el bloque de los profetas mayores y menores, es decir, desde Isaías hasta Malaquías, es decir, todo el resto del Antiguo Testamento. Pero también tenemos un género literario, uno de los que personalmente más me gusta, la lírica. Es expresión poética de los sentimientos del corazón del hombre hacia Dios. La intención de este género literario es expresar amor, dolor, expresar alabanza, confianza, temores, y eso evidentemente lo encontramos en salmos, en cantares y en lamentaciones. Sé que muchas de estas cosas que estamos diciendo las sabes, pero estamos entrando en un marco para poder hablar de por qué de verdad creo en la Biblia, porque la conozco primero. Otro de los géneros literarios es la sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría estamos hablando de alguien que está recogiendo perlas de sabiduría, de personas que realmente tenían algo especial de Dios, que les ayudaba a compartir cosas de su experiencia personal para poder tomar decisiones importantes en la vida. Encontramos esto en el libro de Job, en el libro de Proverbios, en Eclesiastés. Y luego tenemos otro género literario interesante, que es el género apocalíptico. Es un género que está en vías de extinción. Prácticamente no existe literatura en el género apocalíptico, pero evidentemente nosotros lo vemos en la Biblia. Tiene que ver con relatos de visiones, de sueños, y todo en un lenguaje simbólico que a veces nos resulta un poco complicado de entender. Tiene la intención de levantar el ánimo del pueblo de Dios en momentos de persecución. No vamos a meternos cómo escribió Juan el Apocalipsis, pero tenía que ver un poco con esto. Juan estaba encerrado, estaba desterrado en una isla y él quería escribir un mensaje especial para el pueblo de Dios que se encontraba lejos de donde él estaba, y lo hizo en este lenguaje un poco encriptado para que los soldados romanos, que fueron los que llevaron ese mensaje al continente, pues no encontraran ningún tipo de motivo para destruir ese mensaje. Esta literatura la encontramos en el libro de Daniel, en Eclesiastés también, y evidentemente en el Apocalipsis. También otro tipo de género literario es la carta, también lo conocemos como epístolas. Son exposiciones doctrinales y exhortaciones dirigidas a colectividades de creyentes. La intención es adoctrinar, enseñar, instruir, evangelizar. Y se encuentra en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago. Ahí estoy sintiendo como un eco, no sé si soy yo o qué, pero
me siento dando doble enseñanza. Tenemos una subdivisión para hablar de las cartas, para hablar de las epístolas. Hay cartas que son específicamente para las iglesias locales. Luego tenemos otras cartas que son cartas universales para que las lea todo el mundo. Y también tenemos unas cartas que son pastorales, que escribe el apóstol específicamente para discípulos suyos. Estoy pensando en Timoteo, estoy pensando en Tito. Y luego también tenemos, para terminar esta sección de los géneros literarios, subgéneros. Dentro de los mismos géneros encontramos más divisiones, como por ejemplo los evangelios. Los 4 evangelios nos narran acontecimientos del ministerio de Jesús. Y dentro de estos hay algún caso más. En el Antiguo Testamento estoy pensando en las parábolas, ¿vale? Parábolas era otro subgénero que Jesús utilizó mucho, que eran situaciones cotidianas, ilustraciones que Jesús utilizaba para poder enseñar algo especial a la gente y que la gente lo entendiera enseguida, gracias a esos ejemplos, gracias a esas ilustraciones. También algún profeta, por eso lo mencionaba, del Antiguo Testamento utiliza parábolas para dar a entender ciertos mensajes de parte de Dios. Y también tenemos narraciones épicas que tienen que ver con relatos sobre todo de reyes, de guerreros, que tienen que ver con cosas que reflejan algún tipo de cualidad especial de estos personajes bíblicos. Ahora, la Biblia tiene 2 grandes divisiones, eso seguro que lo sabes, es algo que es muy obvio en la palabra, en la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la Biblia hebrea. Es decir, lo que tienen los judíos por Biblia es lo que nosotros tenemos por el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento pues contiene varias partes, por ejemplo, una de ellas es la Torá, que es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y son atribuidos a Moisés, aunque hay varias tradiciones o fuentes que demuestran que evidentemente Moisés no escribió todos los 5 libros del Pentateuco. Eso seguramente cuando veas la materia de Antiguo Testamento lo verás con un poquito más de profundidad. Pero otra de las secciones que encontramos en el Antiguo Testamento son los libros históricos. Desde Josué hasta el libro de Esther se nos narra cómo el pueblo de Dios se queda en la tierra prometida, cómo se establece allí las luchas con otros pueblos, cómo empieza el pueblo en la época de los jueces, los diferentes jueces que están allí en el liderazgo del pueblo. También tenemos cómo empiezan los reyes, las crónicas de esos reyes, y tenemos hasta que Israel del norte es destruido, Israel del sur, que es lo que hoy conocemos como Judá, es deportado a Babilonia y cómo posteriormente llegan. Eso es toda la historia que se cuenta en los libros históricos. Luego tenemos los libros sapienciales y poéticos, que son desde Job hasta Cantares, y tenemos también los libros proféticos, como decíamos antes, que van desde Isaías a Malaquías, que son los profetas mayores y menores. Para que salgas de duda, profetas mayores no son porque son más importantes y los profetas menores es porque eran gente de segunda categoría, sino que simplemente responde al volumen que tenían esos escritos. Los 5 primeros, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, son libros bastante más grandes que el resto de los profetas. Por lo tanto, se les llama profetas mayores simplemente por ese tema. En el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos narran la historia de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección y hasta su ascensión al cielo. Y en los 4 evangelios tenemos 2 divisiones importantes. Los 3 primeros son muy parecidos entre ellos. Si los has leído te habrás dado cuenta que hay historias que casi se repiten como si fuera una copia. Y luego tenemos el Evangelio de Juan, que es diferente. Esto nos habla mínimo de que tenemos 2 fuentes diferentes, 2 tradiciones de las cuales los evangelistas tomaron para escribir el contenido de sus libros. Luego tenemos un libro histórico en el Nuevo Testamento y es el libro de los Hechos. Nos narra cómo nace la iglesia, cómo viene el Espíritu Santo, cómo son los viajes
de los apóstoles, específicamente de Pablo, con sus ayudantes Bernabé y luego Silas, para de esa manera entender un poquito cómo era la vida de esa primera iglesia que nació. Toda esa historia la encontramos en el libro de Hechos. Luego tenemos las epístolas, que como decíamos antes, se pueden clasificar de varias maneras. Por ejemplo, se pueden clasificar las epístolas de Pablo, que son 13 o 14, y digo 13 o 14 porque siempre está la duda de si Hebreos lo escribió Pablo o algún otro autor que no conocemos, las 2 que escribió Pedro, las 3 que escribió Juan, la que escribió Santiago y la que escribió Judas. O como decíamos antes, también se pueden clasificar en las cartas a iglesias locales, las cartas universales y las cartas pastorales. Y luego tenemos la literatura apocalíptica, que es el libro de Apocalipsis, o Revelación, que eso es lo que significa la palabra Apocalipsis. ¿Cómo interpreto la Biblia? Yo sé que estoy yendo un poquito rápido, que te estoy acribillando un poco a información, pero para mí es importante poder darte todo este material. Luego, en el momento de preguntas, me puedes parar en alguno de los temas que a lo mejor no te haya quedado demasiado claro. Pero ¿cómo interpreto la Biblia? Es un tema importante. Para creer en la Biblia, para yo poder tener razones para creer en la Biblia, debo conocerla, debo leerla y sobre todo debo saber interpretarla. Puede ser un tema de debate lo que te voy a decir, pero la Biblia no podemos leerla de forma literal. Hay pasajes que requieren una honestidad y una humildad personal a la hora de leer la palabra de Dios por lo profundo y lo inalcanzable de ese mensaje. Por lo tanto, cuando hablamos de leer la Biblia, yo necesito saber que hay cosas que no se pueden leer de forma literal. Después te voy a hablar un poquito más acerca de esto, pero es muy importante lo que te voy a decir ahora. No hay que olvidar cuál es el propósito de la Biblia. Esa es una de las cosas que la gente tropieza a la hora de interpretar la palabra de Dios. Recuerda que la Biblia no es un libro histórico, aunque cuenta historias. La Biblia no es un libro de ciencia, aunque tiene detalles que te demuestra que el autor, Dios, sabe mucho de ciencia. La Biblia no es un libro de verdades científicas, pero hay que acordarse que el propósito de la palabra de Dios está resumido muy sencilla, muy escuetamente en Juan capítulo 20, en el versículo 31, en donde nos dice que todas estas cosas, todo esto que se ha escrito es para que ustedes sepan que en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tienen vida eterna. Recuerda cada vez que leas la Biblia que el mensaje de la palabra de Dios es para que sepas que puedes tener vida eterna. Ese es el motivo por el cual Dios nos reveló su palabra. No es un libro histórico, no es un libro de ciencia, no es un libro de debate, aunque pueda tener muchas cosas que nos puedan inspirar o nos puedan llevar a ello. Y es muy importante también aprender a contextualizar la Biblia. Cuando yo quiero interpretar bien la Biblia, tengo que recordar que estoy ante un libro muy antiguo que recoge costumbres que hoy en día ya no se usan. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la esclavitud, la forma en que se trataba a la mujer antiguamente, ciertas costumbres sociales que hoy en día ya no están, pero que como palabra de Dios que es, tiene la grandeza de que a pesar de que está escrito en un contexto tan antiguo que muchas veces nos queda muy lejano, aún así, al día de hoy, tiene una vigencia impresionante. Ese es nuestro reto, aprender a comunicar el mensaje de hoy, un mensaje antiguo, a nuestra generación en el lenguaje de nuestra generación. Y a la hora de leer la Biblia, hay que leerla desde la fe. ¿Qué significa eso? Que aunque haya muchas cosas que yo no entienda, es importante que simplemente las crea. Yo sé que esto para una mente científica no es de mucho valor, pero estamos hablando de un libro que nos dice que para poder recibir la vida eterna tengo que creer. ¿Por qué? Yo no lo sé, porque eso tiene que ver con el amor y la misericordia de Dios. Por lo tanto, también es saludable para mi fe creer cosas aunque no las entienda. La Biblia dice que la fe es aquello que yo pongo mi confianza en cosas que no veo, así lo dice Hebreo, ¿verdad? Y por lo tanto,
es importante saber que cuando yo voy a interpretar la palabra de Dios, estos principios me tienen que ayudar a tener claro el enfoque que Dios quería que yo... Fíjate lo que dice primera de Juan, la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. ¿Qué cantidad de veces que aquí el apóstol Juan dice que todo lo que él escribe es porque lo ha visto, porque lo ha oído, porque lo ha experimentado, no se lo ha inventado? Por eso es que sabemos que estos autores son verdaderamente confiables, porque han escrito, han plasmado exactamente lo que ha venido a su vida, a su corazón de parte del Espíritu Santo. De una u otra manera, los autores que encontramos en la Biblia fueron testigos, lo vivieron, lo experimentaron y ese mensaje nos llegó así a nosotros. Cada uno escribe en su propio estilo, todos eran diferentes. Puedes ver el carácter de Santiago, un hombre que se ve que tenía un carácter fuerte en la carta que él escribe. Puedes ver el carácter de Pablo en la forma en que él escribe. Puedes ver la forma en que escribía Salomón cuando lees allí sus proverbios. Puedes ver la forma del corazón de David, de Moisés, cuando escribía sus salmos. Se ve un poco que cada uno era diferente, pero Dios, respetando el carácter y la forma de escribir de cada uno, mantiene el mensaje único que él tiene en la palabra de Dios. Dice también en Juan, en el capítulo 14, versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Antes decíamos, ¿verdad?, que ese argumento nos lleva a decir que la Biblia es confiable. Es confiable porque gracias al Espíritu Santo yo la puedo interpretar. Hay gente que se ha vuelto loca intentando entender la Biblia porque no han tomado la ayuda del Espíritu Santo para ello. Cuando el Espíritu Santo me guía, dice la Biblia que esta es una de las funciones del Espíritu Santo, me guía a toda verdad, yo puedo entender y yo puedo interpretar lo que el Señor quiere decirme. Por eso es que la Biblia es confiable. El tercer argumento, la tercera razón, es que creemos en la Biblia por la calidad de su texto. Y me explico. Mira, hay algunos escritos antiguos
Estoy pensando, por ejemplo, en la Ilíada, la Odisea, no sé si te suenan, escrito por Homero. Están escritos en el año 700 aproximadamente antes de Cristo, es decir, 7 siglos antes del nacimiento de Jesús. Los primeros escritos que tenemos de la Ilíada y de la Odisea datan de aproximadamente 500 años después de que fue escrita. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos los originales. Nos han llegado copias, pero encima copias que se hicieron unos 5 siglos después de que se escribiera. Ahora, la pregunta, que es una cosa que a mí a veces me saca un poco de los esquemas. ¿Por qué nadie duda de la autenticidad de la Ilíada y de la Odisea? ¿Por qué nadie duda de que esos libros realmente fueron escritos por Homero y fueron escritos exactamente como lo encontramos 5 siglos después? La Biblia tiene escritos que hemos encontrado realmente de muy poquitas décadas después de la escritura original. Es decir, hay una gran confianza y una gran garantía de que los escritos son muy auténticos, mucho más de los que encontramos en otros libros que no son la palabra de Dios. También podemos ver algo tremendo, y es que en esos libros que nadie duda, la Ilíada, la Odisea y otros que podríamos mencionar, no existe el tema de la fe. Por lo tanto, tú te lo crees como un acontecimiento histórico. Porque a veces se duda de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios toca tu espíritu, entonces el enemigo intenta poner dudas, intenta sembrar todo aquel argumento que te pueda inducir a apartarte de la palabra de Dios. Yo quiero creer que por ahí viene un poco el hecho de que a veces a la Biblia se la ponga en duda sobre si es verdaderamente un escrito original y no a otros escritos que no son la palabra de Dios. Por eso es que este argumento me parece interesante. Realmente la Biblia tiene una calidad textual increíble comparada con otros libros antiguos. En cuarto lugar, creemos en la Biblia porque la Biblia es sincera. Mira, hay en otros escritos religiosos, estoy pensando, por ejemplo, en los escritos de Buda, ¿vale? O en las religiones de los griegos, de los romanos, ahí se ven cosas muy raras. Por ejemplo, en el caso de Buda era un hombre, todos lo sabemos, pero la forma que nos ha llegado de su pensamiento nos hace parecer como que él era prácticamente un dios, no se equivocaba nunca, tenía una palabra justa para cada momento. De ahí que viene el budismo, es decir, se formó casi una religión, se formó una verdadera religión en torno a los pensamientos de Buda. Pero Buda prácticamente no le ves ningún tipo de imperfección. Si era un hombre, era imperfecto. Sin embargo, no se lo pinta de esa manera. Por el contrario, los dioses de la mitología griega, se supone que son dioses y se supone que son perfectos porque son dioses, tenían características muy humanas. Mataban gente, codiciaban mujeres, se acostaban con ellas, tenían hijos que eran semidioses. Es decir, su conducta no era muy santa para ser dioses. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos un concepto de la divinidad fuera de lo que nos enseña la palabra de Dios un poco raro. En el caso de la Biblia, este concepto está muy claro desde el principio. Dios es perfecto, es santo, y eso se ve desde el principio hasta el final. No hay ninguna falla en Dios. No hay ningún tipo de duda de lo poderoso, lo grande que es nuestro Dios, según lo que entendemos de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, vemos cómo Dios utilizó hombres con todas sus características humanas, y de ahí la sinceridad de la Biblia. Ahí vemos a un David, al que Dios llama amigo de Dios, pero que pecó muchas veces. Vemos a hombres y a mujeres que Dios llamó y que tuvieron dudas. Vemos a un personaje en la Biblia, Abraham, al que le llamamos el padre de la fe, y él no dudó en mentir cuando estuvo delante de Faraón. Tuvo dudas, tuvo miedos, pero Dios utiliza personas así. Y a mí me da confianza un libro en donde me puedo ver reflejado, en donde veo un Dios perfecto, pero en donde veo personas tan imperfectas como yo siendo utilizadas por Dios. Me encanta este argumento.
En el número 5, como quinta razón por la cual creo en la Biblia, es porque la Biblia es perfecta. Este argumento, evidentemente, es un argumento, es una razón que parte desde la propia fe. Y dice en el Salmo 19, versículos del 7 al 10, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Lo dice la Biblia, de ella misma. La ley del Señor es perfecta. Mi alma, mi espíritu, descansa en saber que cuando yo abro la Biblia, cuando yo abro la palabra de Dios, tengo una palabra segura de parte de Dios, perfecta para mí. Leer la Biblia debe ser, como ya dijimos antes, un acto de humildad. Es decir, alguien que quiera pretender abrir la Biblia, estudiar la Biblia y entender a su creador es un poco pretencioso. ¿Cómo el ser creado va a poder intentar siquiera entender a su propio creador? Dice la Biblia que los caminos del Señor son mucho más altos que nuestros caminos. Por lo tanto, la Biblia me confronta. A veces el mensaje que recibo es duro, pero es perfecto. Me hace bien, aunque momentáneamente no lo entienda. Dios me da su perfecto mensaje para cumplir sus propósitos en mí. La palabra perfecta es un bálsamo que cura mis heridas. A veces es esa lámpara que alumbra mi camino. A veces es esa espada que entra hasta lo más profundo de mi corazón. Es misteriosa, es preciosa, es luminosa, es sanadora, es hermosamente perfecta. El número 6, el sexto de nuestros argumentos, es que creemos en la Biblia porque lo que promete siempre se cumple. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Cuando Pablo se presenta a los hermanos de Roma, en esta carta, él dice esto: el evangelio de Dios al cual yo represento, el cual yo predico, ya había sido prometido por medio de los profetas en la antigüedad. Muchos de los eventos profetizados en la Biblia, muchísimos siglos atrás, se cumplieron en nuestra generación, o no hace demasiado tiempo. Si tú simplemente miras un poquito la historia, te das cuenta cuánta sabiduría había en la palabra de Dios cuando había cosas que dijo en aquel entonces que iban a suceder y que sucedieron en nuestro tiempo. Para ser un poquito más bíblicos y hablar de promesas bíblicas cumplidas en la misma Biblia, hay más de 300 menciones en la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento, acerca de Cristo, del Mesías, que se cumplieron justamente al nacer el Señor Jesús. Por lo tanto, todo lo que la Biblia promete se cumple. En sexto lugar, o en séptimo, ya no me acuerdo, ya me he perdido en el... Si lo tienen anotado, lo tienen ahí. Creemos en la Biblia porque toda ella trata de Jesús. No se va por las ramas. Dice Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesús decía esto a la gente. Las Escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque toda la Biblia habla de Cristo. La Biblia desde el principio hasta el fin es un tratado del Señor. La Biblia es cristocéntrica. De Génesis hasta Malaquías nos habla de Cristo. Los evangelios nos hablan de Cristo. Y desde las cartas hasta el Apocalipsis nos habla de Cristo. Todo en la Biblia nos habla de Él. Dice Lucas 24, 44 al 46, cuando todavía estaba yo con ustedes,
decía Jesús. Les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrí el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Toda la Biblia habla de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, dice Colosenses, hablando de Cristo, en el capítulo 1, versículo 15. Él es el motivo por el cual se escribió la palabra de Dios. Sí, este era el séptimo, ahora ya lo tengo claro. El séptimo motivo, la séptima razón. Para ir terminando, la Biblia, la palabra de Dios, es más que suficiente. No solo creemos que la Biblia es un documento veraz y digno de confianza por las razones que ella misma señala, sino que también por las que las Escrituras logran. Por ejemplo, cuando tú lees la Biblia, experimentas el poder de Jesús. Cuando tú lees la Biblia, conoces a un Cristo que quiere darte vida. Cuando tú lees la Biblia, pruebas la transformación y lo sobrenatural de Dios cuando aceptas el mensaje que en ella hay. Simplemente esto nos tiene que servir para creer. Es decir, no entiendo mucho, pero sé que la Biblia, la palabra de Dios, ha transformado mi vida. Siempre que pienso en esto, me acuerdo del ejemplo de aquel hombre ciego que durante tantísimo tiempo todo el mundo le había visto que no veía, es decir, no había posibilidad de que fuera un farsante. Todos le conocían, todos sabían que desde nacimiento él no podía ver. Un día viene Jesús y le sana, le da la vista. Este hombre sale gozoso por su milagro y los fariseos, que no les interesaba para nada que Jesús hiciera milagros porque rompía toda su estructura religiosa, rodean a este pobre hombre y lo acribillan a argumentos religiosos. Imagínense, gente que conocía de la Biblia, doctores de la ley, rodean a un pobre hombre que no tenía estudios e intentan convencerlo de que lo que le acaba de pasar era un desastre porque tenía que ver con pecados, porque alguien había hecho algo que no tenía que hacer en el día de reposo. Y este hombre contesta algo tremendo. Y lo voy a decir con mis propias palabras, allí delante de todos aquellos maestros de la ley. Miren ustedes, yo no sé si él es bueno o malo. Ustedes son los que saben de estas cosas. Todo lo que ustedes me han dicho, me perdí en la primera frase, no lo entiendo. Pero les voy a decir una cosa. Yo antes era ciego y ahora veo. Se acabó la conversación. Tremendo el hecho de que este hombre ahora creía en la palabra de Dios porque la había experimentado, había visto que era algo sobrenatural que había venido sobre su vida. Tenemos a nuestra disposición y alcance todo cuanto necesitamos. La Biblia es más que suficiente. La palabra profética más segura, todo el consejo de Dios cuya utilidad es equipar a los santos para la obra del ministerio. Tenemos a Cristo que nos ha sido que nos ha dado, nos ha santificado, nos ha justificado, nos ha dado la sabiduría de Dios para que podamos tenerla en nuestra vida. ¿Necesitamos alguna otra cosa realmente? ¿Necesitamos algún otro argumento? Aquí más o menos termina nuestra exposición, ¿vale? Yo quiero dejarte ahora un momento para que puedas compartir preguntas. ¿Te ha quedado algo en el tintero? Me imagino que sí. Pero simplemente me encanta este final porque ¿qué más argumento podemos agregar al hecho de que para nosotros la Biblia es la verdad, sino el hecho de saber que ese mensaje, esa verdad nos ha transformado? Esa verdad no la creemos porque alguien nos lo contó, sino porque en nuestra vida hemos experimentado el poder de Dios que emana de esa verdad. Ahora sí, yo les dejo con Chris, con el pastor Néstor, no sé quién Y mira, va a yo tomar. creo que espectacular lo que estamos viendo, pero quería hacerte una pregunta y ahora voy a abrir Sí, para que los demás puedan hacer alguna pregunta. Si alguno tenéis alguna pregunta, la podéis poner en el chat y ahora yo les doy paso para que la pueda hacer, ¿no? Dentro de estas 7 razones, hay una de las cosas que quería preguntarte, Dani, es,
¿quién decidió que los libros que están en la Biblia son los libros que tenemos que creer y por qué? ¿Por qué decimos, no, estos son los del Antiguo Testamento y estos son los del Nuevo Testamento? ¿Y por qué tenemos que creer que esos son los libros y no pueden haber otros? Wow, menuda pregunta, ¿eh? A ver, si nosotros investigamos un poquito, ¿vale? Hay una cantidad de libros dando vueltas alrededor de los libros que están hoy en día en la palabra de Dios, lo que conocemos como el canon bíblico, ¿vale? En el Antiguo Testamento, para responder a esto, lo tenemos un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque ya los judíos hicieron el trabajo por nosotros. Es decir, los doctores de la ley ya seleccionaron de alguna manera los libros que tenemos que tener. Entonces, hay algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene algunos libros extras a los que tenemos nosotros. Lo que ellos, o mejor dicho, nosotros llamamos los libros apócrifos. No sé a cuántos les suena. Realmente más que apócrifos deberíamos llamarle deuterocanónicos. Es un término técnico un poquito más correcto que no apócrifos. Ahí está el libro de Judith, de Eclesiástico, los Macabeos, Sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Por qué no los tenemos nosotros? ¿Por qué los tienen ellos? Bueno, la Biblia dice que la palabra de Dios ha sido dada al pueblo judío, así lo dice la palabra, ¿no? Por lo tanto, quien tenga la Biblia, igual como la tienen ellos, es decir, el Antiguo Testamento, es quien tiene una Biblia más fiel. No es que los libros que tiene la Iglesia Católica sean malos, porque son libros históricos, son muy interesantes de leer, te enteras de muchas cosas que pasaron, sobre todo entre Malaquías y Mateo, y realmente son libros interesantes para un poco ampliar nuestros conocimientos. Pero los judíos no lo tienen, por lo tanto nosotros intentando ser fieles a esa tradición, pues nosotros no los tenemos, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los libros del Antiguo Testamento. En cuanto a los libros del Nuevo Testamento, tenemos que no solamente se escribieron 4 evangelios, se escribieron muchísimos más. Muchas más personas escribieron acerca de la vida de Jesús. Algunos de esos escritos se han encontrado, pero nunca entraron dentro del canon bíblico. Hay una realidad, y es que para que algo entre dentro de lo que hoy conocemos como Biblia, la palabra Biblia, por si no sabes, quiere decir justamente algo así como biblioteca, es decir, es un compendio de los libros sagrados, de los libros de Dios. Y entonces una de estas características que debe de tener un libro que esté incluido dentro de la Biblia es que no contenga un mensaje contradictorio al mensaje de Dios. La Biblia dice que Dios no se equivoca, ¿verdad? Y todos sabemos que Dios no te dice hoy rojo y mañana blanco. Dios siempre mantiene el mismo criterio. Entonces hay libros que por su contenido tú te das cuenta que no son libros inspirados porque no dicen cosas que tienen que ver con el hilo general del mensaje de Dios. Entonces tenemos algunas cosas. En el Antiguo Testamento ya hemos hablado un poquito del tema de que estaba bastante cerrado porque los judíos ya hicieron, ¿no? Pero en el caso del Nuevo Testamento hubo un concilio, había uno de lo que se llamaban los padres de la Iglesia, uno de los líderes, digamos así, de la segunda generación después de muertos los apóstoles, se llamaba Ireneo, que él de alguna manera lideró, convocó a los doctores de la ley, a los líderes religiosos de entonces, en donde miraron un poco todos los escritos que habían dando vueltas por ahí y seleccionaron aquellos escritos que evidentemente tenían algunas características especiales. Por ejemplo, aquellos libros que habían sido de más bendición para la vida de la Iglesia, aquellos libros que hablaban, cuando digo libros me refiero también a cartas, ¿vale? Cartas de los apóstoles, que más habían ayudado a la organización o a temas que eran relacionados con la vida de la Iglesia, la vida de los propios creyentes, cómo conducirnos de acuerdo a diferentes situaciones. Entonces, todos esos libros fueron los que de alguna manera entraron dentro del canon. Hubo algunos que quisieron introducir otro tipo de libros,
pero por alguna u otra razón esos libros jamás entraron en el canon. Y ahí déjenme decirles, eso es algo que tiene que ver con un punto de vista personal. Yo creo también en la obra del Espíritu Santo, en los libros que entraron y los que no entraron. Por alguna razón, hay ciertos libros que, siendo muy buenos, el Espíritu Santo no quiso que entraran. Yo sé que no debe ser una respuesta muy científica la que les digo, pero creemos en esto, ¿verdad? Creemos en que si es la palabra de Dios, ¿quién más interesado que Dios para que la palabra llegue íntegra? Por lo tanto, hay libros que, siendo muy buenos, nunca entraron en ese canon. Primero porque no cumplieron estos requisitos, no eran libros que bendijeron tanto al pueblo de Dios, no eran libros que eran tan útiles para poder leerlos y por lo tanto nunca entraron en ese canon, ¿no? Es decir, si quieren leer y profundizar un poquito más acerca de esto, pues hay que hablar acerca de, bueno, les dejo nombres para que ustedes busquen en la Wikipedia, en Internet, el código palestino, ¿vale? El código alejandrino. Son palabras que ustedes pueden mirar allí, en donde ahí aparecen concilios en donde se pudieron decidir qué libros entraban y qué libros no entraban en el canon bíblico. Bueno, el tema es largo, estoy intentando resumir No, me poquito. parece fenomenal. Una pregunta aquí en el chat que hace Claudia, ¿ok? Ajá. Claudia una pregunta dice, ahora hay muchas versiones de la Biblia. ¿Quién traduce ahora estas versiones? Porque hay algunos que dicen que cambian mucho de lo que es la Reina Valera, que por ahí a la que estábamos más acostumbrados, ¿no? Entonces, Uh-huh. o sea, ¿por qué hay tantas traducciones? ¿Ok? ¿Y son fiables Vale, las traducciones? ok. Buenísima la pregunta. A ver, mirar, vamos a hablar de nuestra sacrosanta Reina Valera, ¿ok? Tenemos una Biblia, la Reina Valera. Todo esto que digo, por favor, lo hago desde el más absoluto respeto, ¿vale? Y desde la más absoluta humildad, porque hablar de estas cosas es un poco fuerte, pero tenemos una Biblia muy mal traducida. La Reina Valera es traducción de traducciones. Reina Valera no era una reina que se llamaba Valera, ¿ok? Ni era un señor que se llamaba Reina Valera, eran dos monjes sevillanos, ¿vale? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y estos dos monjes les pasó algo parecido a lo que le había pasado a Lutero en la Reforma Protestante. Ellos, traduciendo la Biblia del latín, se convirtieron a Dios, ¿vale? En el propio monasterio. En el monasterio donde ellos estaban, si no me equivoco, es el monasterio de San Jerónimo, ahí en Sevilla, ellos empezaron a proclamar el mensaje que acababan de entender de la palabra de Dios, se convirtieron como unas 1000 personas al Señor por el testimonio de estos monjes. Todo el monasterio incluido, ¿ok? Se entera la Santa Inquisición, que ya saben que de santa tenía bastante poquito, y manda a matar a todos los monjes y todos los que se profesaban creyentes en las enseñanzas de estos monjes. Fue una de las grandes matanzas, otra hubo en Valladolid también muy parecida. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque estos dos monjes, con esos escritos que habían estado traduciendo, pasaron para justamente el resto de sus hermanos del convento, los mandaron a Gibraltar, que ya no era territorio español, era inglés, para evitar que la Inquisición los pillara a ellos. Y ellos de ahí pasaron a Inglaterra. Entonces, parte de la traducción de nuestra Reina Valera es traducción de la propia King James inglesa, es decir, ya ni siquiera una traducción de uno original. Claro, a nosotros nos llega la Reina Valera, con el paso del tiempo la Reina Valera se fue corrigiendo en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que se fueron encontrando manuscritos antiguos y cotejando para saber si la Reina Valera estaba bien traducida. Bueno, les decía al principio que a principios del siglo XX se encuentran el códice sinaítico ahí en las cuevas de Qumran. Eso marcó un antes y un después en la traducción bíblica de todas las lenguas del mundo. ¿Por qué? Porque esas traducciones o estos pergaminos que se encuentran en el Qumran son tan antiguos que no dejan lugar a duda de la autenticidad y de la veracidad
y de la garantía que nos dan de que eso no ha sido mal escrito. Es bastante cercano al tiempo en cual se escribió muchos de estos escritos. Por lo tanto, ¿qué se empezó a hacer? Se empezó a revisar, ya que ahora teníamos un montón de escritos muy antiguos, a revisar todas las traducciones de todas las lenguas del mundo. Y de ahí empiezan las famosas, bueno, no sé si alguno tiene en su casa, la Reina Valera del 1905, creo que es una de las primeras, que hasta tenía formas de escritura en castellano que hoy en día ya no usamos, ¿vale? Y nace la versión 60, que es la que casi todos conocemos, ¿vale? La versión de Reina Valera 1960, traducida ya desde estos manuscritos. Conforme va pasando el tiempo se van descubriendo otros manuscritos también antiguos que nos ayudan a tener traducciones más fiables y más veraces. Quiero que sepan que es muy difícil traducir una expresión antigua y, por ejemplo, estoy pensando en cosas que escribía Pablo. Pablo tenía muchos dobles sentidos en la forma en que escribía. Jesús a veces hacía ciertos juegos de palabra. ¿Cómo traduces eso para que se pueda entender en otros idiomas? Entonces, una de las versiones más controvertidas, sobre todo para aquellos grandes amantes de la Reina Valera, es la famosa nueva versión internacional. La nueva versión internacional es una versión realmente muy bien hecha, que lo que ha hecho es no poner todos los versículos que aparecen en la Reina Valera. ¿Y por qué motivo? Porque no los encuentra en los escritos más antiguos. Para que tú puedas saber que ahí tenemos unos versículos que esta versión no pone, te lo pone con una llamada, por ejemplo, un número, ¿vale? Entonces tú puedes ir abajo y puedes leer ese pasaje. Entonces, el hecho de que esta traducción no ponga muchos versículos, que sí aparecen en la versión de la Reina Valera, es por este motivo, porque ellos quieren ser fiel a simplemente escribir o traducir lo que han escuchado, lo que han visto, lo que han leído, lo que han conseguido traducir de estas versiones antiguas. Si ellos ven que no aparece, puede que sea un agregado posterior o puede que sea algo que alguien pues haya interpretado y haya puesto allí como una nota, ¿no? Y nos ha llegado al cabo de todos los siglos. Siempre que piensen en versiones, tenemos que intentar ser muy bien intencionados. Queremos creer que aquellos que han hecho estas versiones las hacen para que a nosotros nos llegue el material más original posible. Ese es el objetivo de los doctores, de los grandes estudiosos de las lenguas antiguas a la hora de hacernos llegar el mensaje de Dios. Luego tenemos Biblias, como Dios habla hoy, que son prácticamente paráfrasis, es decir, no te dicen el versículo tal cual lo leen, sino tal cual lo interpretan y tal cual se supone que gente del siglo XXI lo debería de entender, ¿no? Entonces, de ahí tenemos versiones que tienen que ver pues, con esto. Yo tengo aquí varias versiones, estoy mirando alguna de ellas a ver si... la idea es que estas versiones más modernas tienen el objetivo de hacer que podamos entender expresiones que a lo mejor se han quedado muy antiguas o que han quedado un poco fuera de uso, y ese es un poco el objetivo, ¿vale? Entonces, versiones buenas, yo creo que son prácticamente todas. ¿Por qué? Porque si tienes varias versiones, puedes ver un pantallazo bastante grande de formas diferentes de traducir lo mismo y puedes entender mejor ciertos pasajes. Biblias que yo personalmente no recomiendo, bueno, creo que ningún pastor debería recomendar. Por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová. O sea, no leas la traducción de la Watchtower, ¿de acuerdo? La traducción del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque es una Biblia trucada, es una Biblia de una secta. Ahí sí que estamos hablando de una Biblia que no dice la verdad. Cambian comas, se inventan reglas ortográficas en el idioma original que no existen. ¿Todo para qué? Para hacerle decir a ese libro, que no me gusta ni siquiera llamarle Biblia, lo que ellos quieren que diga. Pero entre tanto estés ante una Biblia que haya sido fiel a la palabra de Dios, creo que es bueno leer
la que más se adapte a tu forma de entenderlo. Puedes pedirle ayuda a tu pastor cuando te vayas a comprar una Biblia. Hay Biblias que tienen muchas ayudas, Biblias que tienen comentarios, Biblias que tienen referencias. Todos esos son lo que conocemos como Biblias de estudios que te pueden ayudar a entender un poquito el contexto, o mejor dicho, a entender un poquito más los contenidos, ¿sí? No Dani, sé si contesto un poco la pregunta. yo creo que sí, igual creo que es bueno un poco, o sea, me interesaba mucho esta clase, por eso te pedí, Fueron, porque creo que va a un poco a despertar el hecho de poder estudiar un poquito más acerca de por qué creemos en la palabra, ¿no? Hay un libro que yo les quiero recomendar, que puede ser bueno. no te oigo, Néstor, perdona. ¿No me escuchas? Sí, los demás me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? Se oye muy... Ok. O soy yo solamente que no oigo. Yo creo que eres tú que no me escuchas, ¿eh? Los demás creo que me escuchan. Entonces, hay un libro. ¿Me escuchas, Dani? ¿No me escuchas? Ok. ¿Los demás sí me escucháis? Ok. Hacedme así si me Ahora escucháis. sí. Ok, vale. Entonces, hay un libro por ahí que es muy sencillo de leer y muy bueno, que es este de Josh McDowell, ¿ok? Que se llama Inspirada por Dios, ¿ok? Y habla totalmente de la Biblia. Es un libro muy sencillo que te va muy fácil de leer y habla acerca de la veracidad de la Biblia, el poder de la Biblia y muchas cosas que te van a ayudar en este tiempo a entender e indagar más. Evidentemente, una clase magistral nos da mucho tiempo para poder profundizar en tanto, porque hay una materia exclusiva que tiene que ver con Biblia, ¿verdad? O sea, de cómo interpretar la Biblia, de cómo es la Biblia, los diferentes tipos de Biblias que hay, etcétera. Entonces, pero esperamos que hoy puedan nacer un poco este deseo de poder quizás investigar más acerca de esto, y es lo que queremos ir haciendo a lo largo del college. Una pregunta así muy rápida, Dani, si me la puedes contestar en 1 minuto y medio, Sí, es la que me dice Tania ahí, dice, ¿qué diferencia hay entre la Biblia católica y la evangélica aparte de los libros? ¿Ok? Y con esa terminamos. ok. Esa rapidito. Sí. A ver, la Biblia católica es muy buena. Es una muy buena traducción. ¿Por qué? Porque es un tema de lógica. Siempre la Iglesia Católica ha tenido los mejores teólogos, los mejores traductores, por lo tanto es lógico que su Biblia sea muy buena, ¿vale? Es decir, la Biblia católica, la única pega que le puedes encontrar son los libros deuterocanónicos, es decir, estos libros que nosotros no tenemos, pero que solamente los tienes en el Antiguo Testamento, es decir, el Nuevo Testamento es exactamente el mismo que nosotros. Simplemente lo único que te puedo decir de la Biblia católica es, o el único cuidado que yo tendría con ella, es que muchas de las Biblias católicas todavía mantienen una sección, suele ser en la parte de abajo de cada hoja, una especie de comentario. Ese comentario tiene como objetivo hacerte entender lo que ese comentario dice que entiendas, ¿ok? Es decir, siendo una Biblia perfectamente buena, perfectamente fiable, casi como que dice, bueno, lo que aquí dice tienes que entender que dice esto, 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 esto. Y esos comentarios a veces para los católicos se convierten más en la Biblia que lo que propiamente han leído. Lo miro como podría ser una muy buena, un muy buen referente para saber lo que piensa esa persona de ese comentario, pero la Biblia dice que es de libre interpretación, eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Es decir, tú y yo estamos capacitados para entender la Biblia sin que nadie nos tenga que decir lo que tenemos que entender en lo que acabamos de leer allí. Es decir, yo solamente le pongo esa pega a la Biblia católica. Ok, vale, no sé si ahí quedó un poco claro. Entonces, por ahí si tenéis más preguntas, después las podemos ir contestando, pero me gustaría pasar a la parte final de lo que sería este día, donde quiero mostrarles cómo van a ser los exámenes. Por ejemplo, vamos a hablar un poco acerca de los exámenes y todo, y yo quiero hacer varios hincapiés acá al principio, ¿no? Una de las cosas que te queremos pedir es que cuando tú puedas estar en las clases, puedas tener tu video, o sea, que no sea simplemente el hecho de decir, bueno, pongo ahí el audio y me voy a hacer otras cosas, sino que puedas estar en la clase. Y para el profesor también es bueno el poder estar mirando a las personas con las que estamos, ¿ok? Y de paso participar del chat si hay alguna pregunta, etc. Y una de las cosas importantes para esto es lo siguiente. Ahora te voy a mostrar cómo vamos a hacer los exámenes. Mira, te voy a compartir mi pantalla
¿ok? Recuerda, si tienes tu móvil, ponlo de manera horizontal, y te voy a hacer una muestra de cómo va a ser el examen. Al finalizar de cada clase, tú vas a recibir un link para que puedas hacer un examen muy sencillo. Ahora, la gracia del examen es esto. No se trata de llenarte de información. El college no es un seminario. El college queremos que tú puedas tener cuestiones prácticas para aplicar a tu vida y tener un entendimiento de lo que estamos hablando. Entonces, no se trata de que puedas hacer un examen tedioso, etcétera, sino que puedas entenderlo. Esto no lo tienes que hacer en el momento de terminar la clase. Tienes toda la semana hasta el día viernes para completar tu examen, pero mientras más fresco lo tengas, lo que has aprendido, es mejor. Por eso, tú puedes hacer de la siguiente manera. Al otro día puedes ir y repasar el manual, lo que leímos, lo que aprendimos, y después haces el examen. No es que hagas el examen con el manual abierto para ir buscando la pregunta justa y la respuesta, porque acá no se trata de si apruebas, quiero tener un 10 en todo, no, se trata de si aprendiste o no aprendiste. Por lo tanto, en el examen, como estamos con todas personas maduras espiritualmente, personas íntegras, acá no se trata de vamos a controlar, a ver, no. Tú vas a tener que ser muy intencional en ser íntegro en cómo vas a hacer el examen, ¿no? Entonces, tú puedes ir el lunes o el martes y repasas los apuntes, te los vuelves y los tienes claro, y después vas y haces el examen. Mira, te voy a compartir un ejemplo de examen, no es el de hoy, ahora te vamos a mandar el de hoy, pero te voy a compartir un ejemplo de examen. Dame un segundito que busco aquí la pantalla. Espérame. No te me pierdas. Mientras tanto, no sé si hay alguno que tenga alguna pregunta más referente a esto. Ahora que veamos el examen, me lo podéis decir. Y os voy a compartir por el chat. Todavía no lo abráis. Primero se los voy a compartir aquí para que todos lo puedan ver. Y después ya vosotros lo abrís en vuestro chat. ¿Ok? Aquí voy. Muy bien. A ver si todos pueden ver ahí la pantalla, ¿verdad? Ok. Tú vas a recibir un link que es como este, ¿ok? Por ejemplo, este no es del examen de la primera materia, es como una idea simplemente, donde tú vas a recibir el link y vas en este caso, ¿ok? Voy a poner acá, aquí. En este caso, donde tú vas a recibir el link, vas a tener que poner tu correo electrónico, evidentemente, el que tú tengas, ¿ok? Y tu nombre y apellido. Esto es muy importante, familia. Hay algunos que están haciendo el matrimonio, ¿ok? Pero cada uno debe tener su propio correo electrónico, ¿ok? Si tú te vas a inscribir al college, no te inscribas, bueno, somos matrimonio, me inscribo solamente con el de Néstor y ahí está Néstor y Anaí. No. Cada uno tiene que tener su correo electrónico para que podamos recibir su examen y ahí también van a recibir la notificación, porque el examen no te deja usar 2 veces el mismo correo. No sé si me logro explicar. Entonces tú vas a poner el correo y vas a poner tu nombre y apellido, ¿ok? Si te lo acuerdas bien, ¿ok? Y la fecha del día, por ejemplo, hoy que es 14 del 09 del 2020, ¿vale? Ahora, empezamos con el examen, ¿ok? Y aquí te dice cuánto vale cada cosa, cuántos puntos vale cada pregunta. Dice, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Y dice, bueno, estoy aprendiendo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Uy, tiene 150 libros, ¿ok? Dice, bueno, ya puse esa pregunta, ¿ok? Respondí ahí, tiene 150 libros. ¿Cuántos evangelios tenemos en la Biblia? Hoy estuvimos hablando, por lo tanto, creo que los evangelios es solamente uno, el evangelio, ¿ok? Entonces, estoy respondiendo acerca de esto, ¿no? ¿Cuántos evangelios? Y cada pregunta te da diferentes opciones para poner, ¿ok? Entonces tú tienes que elegir una. Luego, por ejemplo, ¿cuántos años tiene Chris Alkinga que está siendo nuestro host de hoy? 21 años, no, ¿qué 21? Acaba de cumplir 30, entonces le vamos a poner 30. Estas preguntas tienen su puntuación, por lo tanto, la voy completando. Ahora viene una última pregunta, en este caso solamente son 3 porque es una prueba para que tú veas de cómo funciona, en el otro van a ser más, pero por ejemplo, hay una pregunta que no se puntúa, pero que tiene que ver con tu integridad, ¿ok? Tiene que ver con tu integridad.
El hecho de, durante esa semana, seguramente, por ejemplo, en la materia que ahora el pastor nos va a presentar de una manera rápida, lo que vamos a ver, vas a tener un material para leer, por ejemplo, decir, bueno, vas a tener ciertos pasajes de la Biblia que tienes que leer, etcétera. Eso simplemente va a ser una cuestión de decir, ¿has leído esta semana o no? ¿Sí? Y si no lo leíste, pues no, ya está, o sea, no hay más historia que eso. Entonces, si tú lo leíste el día viernes que completaste el examen, pon sí o no. Y una vez que lo tienes, tú miras aquí este botón que dice enviar y lo envías, ¿ok? Y ahí no sé por qué te aparece que tengas que poner los tractores, pero bueno, no debería aparecer, pero vamos a darle verificar por las dudas. Ok, dice, se ha registrado tu respuesta. Y ahora te dice, ¿habré aprobado o no habré aprobado? Vamos a ver si el pastor sabía algo de la Biblia o no. Y ahí la pregunta dice, ok, de 101 puntos, solamente se sacó 1. ¿Por qué? Porque fíjate, dice, ¿cuántos libros tenía la Biblia? El pastor puso que tenía 150, pero ¿cuál era la respuesta correcta? Te lo pone abajo, eran 66 libros. Te dice, ¿cuántos evangelios tenemos en la Biblia? Yo puse que teníamos 1, pero en realidad tenemos 4 evangelios. Entonces, te va a decir la respuesta correcta siempre y en qué tú te has equivocado. Y en lo que acertó el pastor, en este caso fue la edad de Cristian, nada más, que cumplió 30 hace poquito, y el hecho de decir, tendrías que haber leído lo de hoy, pero no lo leíste, ¿vale? Entonces, de esta manera van a ser los exámenes que vamos a tener al finalizar de cada materia. Entonces, el día lunes, cuando tú terminas tus materias, etcétera, esa noche nosotros vamos a subir a YouTube la clase para que tú puedas acceder a ella. Y el día martes en la mañana tú vas a tener en tu correo electrónico el link del examen y vas a tener el link de YouTube por si acaso que quieres repasar la materia. Pero como ya vas a tener también el manual, puedes repasarlo a través del manual como tú consideres mejor. ¿Ok? No sé si hasta ahí me expliqué cómo es el examen, ¿ok? Entonces, este que yo te voy a enviar ahora, no lo tienes que hacer ahora, lo puedes hacer en la semana. Es un pequeño examen que Cristian ahora va a poner el link ahí en el chat del Zoom. Es el examen de lo que vimos hoy, ¿ok? Entonces, este tú lo puedes ver mañana, pasado, lo rellenas, lo terminas, lo completas, para que podamos para que tú puedas probar. Esto tiene su calificación, pero no es para el cole, sino es simplemente para que tú puedas probar acerca de si hay ciertas cosas que entendiste o no referente a la clase que estuvimos viendo hoy. Recuerda esto, no se trata de que tú vayas y digas, no sé, Cristian, si estás ahí, no sé si te me pones en Spotlight a mí, esto no se trata de que tú vayas y digas, bueno, a ver, voy a completar cada pregunta viendo, no, la idea es que tú puedas ser sincero contigo, repasar el material y decir, bueno, ¿aprendí algo o no aprendí? ¿Me quedó ese conocimiento o no me quedó? Entonces, los exámenes van a ser muy sencillos. Cada clase va a tener un examen al finalizar o sea, el día de clase. O sea, el lunes tú terminas y tienes del martes al viernes para completar tu examen y automáticamente tú vas a poder ver cuánto puntaje te sacaste y cuántas preguntas acertaste. No te permite decir, me equivoqué en 5, lo voy a hacer de nuevo. No te va a permitir el programa, ¿ok? No está diseñado para eso, porque, me equivoqué, voy a corregir, a ver qué onda. Entonces, tómate el tiempo por ahí para poder leerlo, repasarlo y hacer el examen. A modo de consejo, que es algo a mí que me sirve cuando yo termino una materia, enseguida hago el examen porque tengo los conocimientos por ahí más fresco, ¿ok? Vale, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, acá tengo a Lady que me dice, mira, justamente me estaba preguntando a Lady lo mismo. Dice, si había posibilidad de repetir el examen. No, Lady, no hay posibilidad de repetir el examen, ¿ok? Por eso es muy importante que tú lo cojas y lo prepares y puedas hacerlo. Es muy sencillo. ¿Por qué es sencillo? No por quitarle la importancia que tiene, sino porque acá no se trata de que te llenes de información. Se trata de que cada clase tú puedas quedarte con ciertos principios que te marquen en tu vida y que te queden a lo largo de tu vida. Y no que después cuando tú termines digas,
che, ¿y de qué era todo esto que ni me acuerdo? Terminé la clase de Biblia, pero ni me acuerdo de qué era, ni cuáles eran las razones, ni, o sea, tener cosas claras en cuanto a eso, ¿ok? Freddy pregunta, ¿cómo se registra el segundo correo para los matrimonios? Mira, así como tú hiciste tu inscripción, Freddy, lo mismo tiene que hacer tu esposa. Rellena el formulario, etcétera, con su correo. Es importante, los que sois matrimonio, cada uno tenéis que llenar vuestra solicitud, ¿ok? Porque todo esto va al correo de cada uno. Entonces, aunque sea matrimonio, necesita cada uno tener su propio correo para que le pueda llegar las calificaciones, etc. Los profesores, como el pastor Daniel Quinteros, el pastor Pablo Barabaschi, o en mi caso, al finalizar la materia, nosotros haremos la evaluación final de cuál es el puntaje final de todo, porque recuerden que al finalizar el año sacaremos el mejor promedio, y esto es importante, o sea, el mejor promedio de calificación de todo el equipo, de todo el grupo que va a estar participando del college, como regalo a esta primera generación, va a poder, o sea, lo vamos a llevar con nosotros en nuestro viaje misionero a Guinea-Bissau el siguiente año, ¿ok? Ese va a ser el regalo para aquellos que terminen el college en esta primera generación y aquellos que saquen la mejor calificación al finalizar del año. Ok, ¿alguna pregunta más? Dameli dice, si somos matrimonio, ¿llenamos el mismo link para el examen o es desde el correo de cada uno? Vuelvo a repetir, cada uno con su correo, ¿ok? El examen no te va a permitir enviar o sea, con 2 veces el mismo correo, ¿ok? Entonces, si yo ya lo rellené y ahora lo quiero volver a completar, el programa no me deja. ¿Por qué? Porque la idea es que Néstor tenga su correo, Anaí tenga su correo y cada uno haga su examen y lo envíe. Por lo tanto, vas a tener que acostumbrarte también a estar constantemente viendo tu correo email donde va a llegar la información. Ok, preguntas hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, ¿alguno tiene alguna pregunta? Susi Díaz dice, si surge inquietudes sobre el tema y quieren ser aclaradas, ¿se pueden enviar antes del examen? Claro que sí, la puedes enviar. Nosotros siempre hazlo desde el correo, por favor, siempre hágalo desde el correo electrónico, no desde el WhatsApp, porque desde ahí nosotros lo enviamos a los profesores y el profesor puede aclarar ciertas dudas. Ahora, una cosa importante, las preguntas que tú vas a responder en el examen no te van a llevar, o sea, siempre tienen que ver con el material que has recibido. Por lo tanto, o sea, si tienes alguna duda en cuanto al tema, no te va a complicar en cuanto a la respuesta del examen, porque la respuesta del examen va en base a lo que está en el temario. Después, si hay cosas que, por ejemplo, tú tienes alguna pregunta, a la siguiente clase la podemos resolver con el profesor. La idea es que podamos resolverla, ¿ok? La idea también es que ahora yo lo estoy haciendo donde voy leyendo sus preguntas, pero la idea es que vosotros podáis preguntar al profesor en la clase, ¿ok? Que no estéis todo el tiempo ahí callados, sino que vosotros podáis preguntarlo. Diego Torres dice, ¿se pide certificado al finalizar del college? Sí, y te ponemos una pegatina en la frente que también dice finalizó, ¿ok? Pero sí, hay un certificado al finalizar. Vamos a hacer una mega graduación, ¿ok? Con los que estén aquí, con toga, con birrete, con toda la historia por lo alto. Vamos a alquilar un lugar donde vamos a hacer una mega fiesta para la graduación. Entonces, eso sí va a ser espectacular, ¿ok? Y sí, vamos a expedir un certificado. Damelis pregunta, ¿el examen máximo se envía qué día luego de la materia? Buena pregunta. Tú tienes la materia hoy lunes, como la tuvimos hoy, te vamos a enviar el link con el examen y el link del video. El martes en la mañana tú lo vas a tener y tienes hasta el viernes en la noche, escúchame, viernes a las 8 de la noche, 8 de la noche España, ok, Boris, por si acaso estás en Bolivia para que lo tengas en cuenta, 8 de la noche España para que puedas enviar tu examen, ok, viernes 8 de la noche. Igual todo esto lo vais a recibir en un PDF que les vamos a enviar esta semana ya a los que os habéis inscrito y a aquellos que están pensando en inscribirse también, y que ahora lo veremos eso. ¿Alguna otra pregunta más en cuanto a esto? ¿No? Ok. Si empatan 2 en puntuaje, ¿quién se va para África?
Ok, fíjate que ya lo tenemos claro eso. Si hay 2 o 3 personas que tienen la misma calificación, hay un proyecto que tienen que desarrollar para África, ¿ok? Y el proyecto que sea aprobado por nuestros misioneros en África, esa persona de África nunca va a saber quién es la persona que está desarrollando el proyecto, simplemente le vamos a enviar el proyecto para que ellos vean cómo se puede desarrollar y el que ellos elijan para desarrollar, esa será la persona que se va a ir en el viaje. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Todo lo tenéis claro? Muy bien, déjenme terminar compartiéndoles esto. Miren, quiero compartirles el lunes próximo comenzamos el CCE College, ¿ok? Vamos a empezar con 2 materias, les dije yo, una es la que va a llevar el pastor Quinteros, que ahí el martes, ahora por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero el martes él los va a introducir, pero les quiero compartir una parte de la materia que va a estar dando el pastor Barabachi también, ¿ok? Que se llama Familia y Espiritualidad. Fíjate, me encantan los temas que vamos a tratar en esta clase. Número 1, fundamentos teológicos de la familia, o sea, la familia en el diseño de Dios desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿ok? En la clase número 2 vamos a ver antropología bíblica, o sea, imagen de Dios, lo que es lo masculino y lo que es lo femenino en la Biblia. En la clase número 3 vamos a estar hablando acerca de desafíos para la familia actual. O sea, ¿cuáles son desafíos? La ideología de género, definiciones fundamentales, cuál es su origen, cuál es su auge. Vamos a estar también viendo nuevos desafíos a la pastoral de la sexualidad y a la afectividad humana. O sea, heridas en el área afectiva y espiritual en la sexualidad. También vamos a estar viendo acerca de abuso sexual y otras experiencias de quebrantamiento en el área afectivo-sexual de las personas. Síntomas, consecuencias, ¿ok? Son todas cosas que te van a ayudar a saber cómo trabajar mejor con las personas con las que estás trabajando. Y si tú eres papá, a poder tener cosas claras también de cómo poder hablar con tus hijos acerca de esto y detectar ciertas cosas como por ejemplo del abuso sexual, etc. Y también vamos a estar hablando acerca de las relaciones familiares significativas, ¿ok? La importancia de los vínculos, la importancia de los límites, ¿ok? Los límites como papás que debemos ponerle a nuestros hijos, pero los límites que debemos ponernos nosotros también en nuestra vida, ¿ok? Si tú eres soltero, ¿cuáles son los límites en los cuales tú debes trabajar en tu relación de noviazgo, ¿ok? En tu relación matrimonial. Vamos a hablar acerca de ética de la sexualidad desde la fe cristiana y bueno, otros tantos temas más que vamos a estar tratando. Esa clase comienza el próximo lunes 21, juntamente con la clase que va a estar dando el pastor Quintero, donde Dani, cuéntanos así de manera rapidita acerca de qué va la clase que vamos a estar viendo, que me encanta esta clase porque va todo referente a Jesús. Sí, bueno, primero decirles que es una clase que la van a estrenar ustedes. Nadie en el mundo mundial ha dado esta clase, ¿vale? Es una clase que tiene que ver con el ministerio público de Jesús. La idea es ver cómo los 4 evangelios nos hablan acerca de ese ministerio y lo vamos a ver desde el punto de vista de los 3 años. Es decir, cada uno de estos 3 años del ministerio de Jesús tuvo una particularidad, ¿no? Básicamente estamos hablando de 5 partes, que son las que componen un poco el esquema del estudio del curso. Y en primer lugar vamos a hablar por supuesto, del nacimiento, la infancia y la juventud de Jesús. En segundo lugar, el segundo punto, ya estamos hablando del primer año del ministerio de Jesús, que es cuando Jesús se da a conocer. Tercer punto, tercer grupo, tercer parte es segundo año del ministerio, en el cual Jesús revela su deidad. Y en la cuarta parte es el tercer año del ministerio de Jesús, en donde vemos el progresivo camino al Calvario y al final, la última parte, la consumación y la victoria de Jesús. Todo esto desde un punto de vista no teórico, ¿vale? La idea es que podamos entender el ministerio de Jesús y cómo vamos a intentar meternos de tal manera que Jesús nos está enseñando a nosotros lo mismo que le enseñó a la gente que en aquel momento le estaba escuchando. Así que creo que va a ser algo impresionante y bueno, en la cual me gustaría que haya mucho tiempo para poder compartir preguntas y
las inquietudes que vayan surgiendo, que seguro van a surgir por los temas que vamos a tratar y que van a tener mucho que ver con desafíos que las enseñanzas de Jesús nos van a traer. Ok, ok. Yo estoy muy emocionado con todo lo que vamos a ver, tanto el pastor Quintero como el pastor Barabachi son una pasada. Me encantan las dos materias que vamos a estar viendo, creo que nos va a estirar un montón. Para aquellos que sois papás, que estáis aquí, yo creo que va a ser muy importante todos los temas que vamos a tratar, pero no solamente para aquellos que son papás, aquellos que estamos liderando niños, adolescentes, jóvenes, que estamos siendo líderes de grupos de crecimiento, nos va a ayudar mucho cada una de estas cosas para poder traer claridad sobre ciertos asuntos que están en este momento quizás trayéndonos confusión. Entonces, el próximo lunes 21, 8:30, comenzamos con el CCE College. Esta semana, para todos los que estáis inscritos, os va a llegar el material de las dos primeras clases, la del pastor Pablo Barabachi y la del pastor Daniel Quinteros, que son las con las que vamos a comenzar. Revisad vuestros emails a partir del miércoles para que podáis tener el material, imprimirlo. Ya os dije que va a ser un material donde podéis, ¿cómo se llama? Completar. Va a ser un material muy práctico y lo vais a tener en vuestros correos esta semana. En ese correo también vas a tener toda la información. Y otra cosa importante, si no tenéis claro algo, escribís a ese correo y ahí os vamos a contestar, o si no, al WhatsApp del CCE College, que ya hoy nos pusimos en contacto con vosotros. Mira, si tú no te has inscrito todavía y quieres ser parte de esto, voy a decir dos cosas. Por ejemplo, si tú estás con tu esposo o con tu esposa y solamente se inscribió uno del matrimonio, o sea, pensando que son como matrimonio, tú necesitas inscribirte también, ¿ok? Con tu correo. Aunque sean matrimonio, necesitas inscribirse cada uno separado. Si no te has inscrito, ahí ya Cristian mandó por el chat el número de teléfono y mandó el link del college, que es cesesperanza.es/college. Ahí tienes la información. El día sábado cierran las inscripciones, ¿ok? El día sábado cierran las inscripciones. Y algo que me preguntaba Juan Pablo, que es buena pregunta, para que sepáis también, si, como van a haber 3 trimestres, si van a haber tiempos de vacaciones, si van a haber algunos momentos de vacaciones, no os preocupéis, vamos a tener algún momento donde vamos a parar y os vamos a mandar el calendario anual, ¿ok? Para que sepáis cuáles son las 3 fechas del trimestre cuando vamos a estar teniendo clases en los 3 trimestres. Pero van a ver, en algunos lunes quizás tengamos algún masterclass específico con algún sexólogo o algún psicólogo que ya estamos viendo desde Argentina, que trabajan mucho el tema de familia, que es algo en lo que estamos muy interesados en este tiempo. Vamos a tener algunos masterclass con ellos que van a ser espectaculares. Y bueno, la idea es la siguiente. Antes de terminar ahora, que ya estamos cerrando, si tú no te has inscrito todavía en el college, ¿ok? Nos encantaría que puedas dejarnos tu WhatsApp aquí en el chat, ¿ok? Del Zoom, para que podamos enviarte toda la información y esta semana puedas hacer tu inscripción al college, ¿ok? Si no hay ninguna pregunta más, yo te quiero animar y desafiar a lo siguiente. Empieza un tiempo que es increíble, empieza un tiempo que es de mucho crecimiento, un tiempo en el que vamos a estirarnos al siguiente nivel, pero desafíate a que cada lunes tú tienes un compromiso. ¿Ok? No pongas otra cosa el lunes y ya estás comprometido con el college. No agarres otro. Bueno, es que me invitaron a cenar. O sea, comprométete con Dios, como yo dije un domingo. Regálale o dile al Señor, yo te voy a entregar un año de mi vida para crecimiento. Y yo te aseguro que durante este año tu vida va a ser totalmente desafiada y llevada a otro nivel. No solamente en el conocimiento de la palabra, sino en tu crecimiento espiritual y también en tu liderazgo. Y vas a poder pastorear la vida de las personas que estás pastoreando en tus grupos de crecimiento, en tu iglesia, en el lugar donde estés, de una manera totalmente diferente. Y vas a tener una riqueza que antes no tenías. Entonces yo te desafío a que puedas apartar este tiempo de los lunes, si te vas a comprometer a estar en la clase, a que puedas participar de manera activa en el chat, a través de las preguntas de cada una de las cosas que van a venir. Yo no sé si hay alguna pregunta más. Cristian ahí nos dejó en el chat
las páginas, ¿ok? Antes que te vayas, si tú no estás inscrito, nos dejas tu número de teléfono para enviarte el link del examen, que Cristian también ya lo puso aquí, ¿ok? El link del examen de esta clase. Ahora lo vuelves a enviar todo junto, Cristian, ahí si quieres, de la clase que tuvimos con el pastor Barabás, el pastor Quinteros, y vas a poder hacer una prueba de cómo se hace el examen. Y si no te aclaras, tenemos toda esta semana para que puedas ponerte en contacto con nosotros y definir cualquier cosita que sea importante. Gente, Sí, sí, perdón, Cris. una última cosa, que muchos me habéis estado escribiendo por el chat que no recibisteis el correo o la información con el PDF. Vale, intentamos hacerlo sencillo al enviarlo por WhatsApp, pero por eso os enviamos SMS para que registrarais el número. Si no registráis el número, cuando os enviamos mensajes de difusión nos van a llegar. ¿Vale? Es muy importante eso, sea como sea, también os he enviado un email con el material por PDF. Y también importante porque ha habido personas que no han recibido el PDF, puede ser que esté en la bandeja de correo no deseado o spam. Hemos resuelto ya todo eso, pero también hay personas que han puesto correos que no usan o correos que están mal puestos, ¿vale? O sea que he tenido varios casos con eso. O sea que si no habéis recibido el correo o información os falta, escribirnos y así modificamos todo. ¿Sí? Importante que pongáis un correo que uséis, ¿ok? Que uséis, ¿no? O sea, no simplemente por rellenar el formulario, sino que sea el mismo correo que vas a utilizar para todo el college, ¿ok? Que no pongas, o sea, bueno, no pongo el de mi mamá, y si tu mamá no va a leer el correo, entonces no tiene sentido. Entonces, pon el correo que vas a estar utilizando tú a lo largo de todo el college, ¿ok? Y si tú eres matrimonio, puedes quizás, como hicieron hoy, sentarte junto y escuchar las clases juntos, etcétera, pero el examen no lo hagas junto, ¿ok? No te pongas, bueno, respóndeme tú esto y yo respondo dos, y Pipe y Caro no hagan eso, ¿ok? O sea, tú respondes una, yo respondo una. Cada uno responda sus preguntas en el examen, ¿ok? Que eso es importante. Y bueno, el lunes próximo 21 comenzamos el college. Hoy simplemente era una previa de poder sacar dudas, de tener claro cosas. Este video va a estar subido también en YouTube, que les vamos a hacer llegar el link, por si acaso que hay algo de la explicación que no tenéis claro. Pero no tengáis vergüenza, no tengáis pena en preguntarnos cualquier duda que tenéis. Todo esto es nuevo para ustedes, también nuevo para nosotros. El hacer el college online es totalmente nuevo y es un desafío, ¿ok? Pero también nos abre un mundo de posibilidades. O sea, si tú te vas de vacaciones o estás en otro lugar, ese lunes te puedes sentar y ver la clase o participar de la clase. Yo lo que simplemente te digo es, prepara tu material cuando lo recibas, imprímelo y cada semana tenlo preparado ahí con tu Biblia, con tu material impreso y todo lo que necesitas para poder ser parte de las clases. Participa a través del chat, pregunta a través del chat, ¿ok? Tú preguntas y nosotros, Cristian o yo, que vamos a estar de host un poco, vamos a ir a preguntándole al profesor, viendo las cosas que hay que hacer, etcétera, ¿ok? Entonces, sé parte activa también, no te quedes con dudas. La gracia es que puedas crecer en este tiempo. Muy bien, gente, ¿alguna pregunta más? ¿No? Ok, los voy a dejar porque ya les veo alguno cara como me quiero ir a cenar porque no cené. Estoy desesperado por un café. Ya les veo cara como que, mira, Zulanchi me está diciendo, sí, por favor, terminemos. Zulanchi, vamos a terminar, no te preocupes. No olvidéis de dejarnos vuestros contactos aquí. Freddy pregunta, ¿cuándo es el break? El café se enfrió. Freddy, estábamos tomando el café en el break, o sea, no te diste cuenta, o sea, tú tienes que ser más espabilado, te quedaste muy lento ahí, ¿ok? Entonces, Pastor Daniel Quinteros, gracias por compartirnos este tiempo y estamos súper expectantes de lo que va a venir. Y familia, ¿le parece que terminamos orando? ¿Ok? ¿Sí? No se me duerman, que lo estoy mirando y lo estoy grabando, y el que esté dormido en el video va a salir dormido cuando lo pasemos, ¿ok? Freddy no, yo veo a Oscar ahí durmiéndose, pero bueno, ¿ok? Y yo acá los voy mirando a todos. Y otros que apagaron la cámara porque ya se durmieron hace rato, ¿ok? Entonces, pero bueno, oramos, ¿les parece? Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por el privilegio que tú nos das
de crecer y gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de poder conocer más de ti. Señor, de no conformarnos con lo que ya sabemos, sino con ir al siguiente nivel en nuestra vida. Señor, este es un año de máximo nivel y queremos desarrollarlo y explotarlo, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. La mayoría de las personas que estamos aquí, Señor, estamos liderando personas, estamos pastoreando la vida de otras personas y queremos hacerlo de la mejor manera posible, Señor, entendiendo la importancia que tiene la tarea que realizamos. Señor, aún no pretendemos saberlo todo, pero sí pretendemos, Señor, poder cada día crecer un poco más para hacer mejor lo que hacemos. Bendecimos la vida del pastor Quintero, la vida del pastor Barabachi, que estarán en estas primeras clases, Señor, enseñándonos, pero que tú prepares nuestros corazones para recibir todo lo que tú tienes. Gracias por este tremendo equipo de personas, Señor, que ya están con el corazón dispuesto para ser parte de este nuevo tiempo. Gracias porque tú utilizas las circunstancias como la que estamos viviendo, Señor, de esta pandemia y Señor, no son trabas, sino todo lo contrario, nos permites ver, Señor, y visionar cosas mayores, como utilizar en este tiempo esta tecnología para seguir creciendo desde allí, desde la comodidad de nuestros hogares y junto a nuestras familias. Te pedimos que bendigas esta semana y que tú estés con nosotros a lo largo de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, que Dios les bendiga. No olvidéis de dejar todo aquí en vuestros contactos. Que durmáis, que descanséis, que comáis, no comáis mucho porque después no podéis dormir bien. Y Johan, te vi tomando